Hola, soy Marta. Y yo soy Albano. Somos editores de la revista Café amb Llet y hace 2 años publicamos en YouTube un vídeo que empezaba así. En la revista Café amb Llet llevamos 2 años estudiando el sistema sanitario catalán y podemos demostrar que es un nido de corrupción y opacidad, un agujero negro por donde desaparecen cada año centenares de millones de euros del presupuesto público. Como era de esperar, este vídeo no gustó a los verdaderos responsables del escándalo sanitario en Cataluña, Convergencia y Unión y al Partit Socialista. Por eso, cuando el vídeo tenía cerca de 500.000 de visualizaciones, un asesor de Artur Mas nos puso una denuncia por daños al honor. Todo pasó muy rápido porque cuando quiere, la justicia sí que es rápida. Fuimos condenados a destruir el vídeo y a pagar una multa de 10.000 euros que podía provocar el cierre de nuestra revista. Por suerte, encontramos un abogado a un precio bastante razonable. Sí, tan razonable que nos defendió gratis. Pues sí, gracias a la ayuda de este abogado pudimos recurrir la sentencia y finalmente, ayer por la tarde, después de casi 2 años de persecución judicial, nosotros y nuestra revista hemos sido absueltos. Han sido 2 años duros, 2 años de rabia por ver cómo los que se enriquecen a costa de la sanidad hacen y deshacen en el Parlamento, mientras que los denunciamos tenemos que ir a los juzgados. Han sido 2 años de impotencia viendo cómo unos pocos se ríen de todos y destrozan lo que es de todos con total impunidad y con total connivencia de los 2 grandes partidos de este país, CiU y PSC. Pero por encima de todos, para nosotros han sido 2 años maravillosos en los que hemos descubierto que detrás de la pantalla del ordenador, que al otro lado de YouTube, existían miles de personas dispuestas a luchar juntas por la sanidad pública. Los poderosos pensaban que con una denuncia nos harían callar, pero a la jugada les salió mal. No contaban con que en realidad tendrían que hacernos callar a todos, y eso no es posible. No contaban con que miles de personas nos darían su apoyo en las redes. No contaban con que se harían manifiestos, se colgarían copias de los vídeos. No contaban con que se escribirían artículos. Y tampoco contaban, por ejemplo, con que centenares de personas dejarían sus casas y sus lugares de trabajo un día entre semana y nos acompañarían a la puerta de la ciudad de la justicia, a los juzgados, para decir todos somos Café amb Llet. Ellos no contaban con todo esto, y nosotros tampoco. Siempre hemos pensado que nunca podremos dar las gracias a todas y a cada una de las personas que nos han reconfortado con sus mensajes, con su apoyo y con su confianza en nuestro trabajo. Hemos pensado que el mejor agradecimiento era compartir la alegría que hoy sentimos y decir, otra vez, gracias por todo. Entre todos hemos plantado cara a los que querían silencio. Entre todos continuaremos y tenemos que continuar defendiendo nuestros derechos y entre todos, no cabe duda, echaremos a los corruptos de la sanidad. Hace 2 años, la aristocracia sanitaria se puso en marcha para defender el silencio que los ha amparado durante décadas y pensaron que con una denuncia nos harían callar, pero se equivocaron, porque somos miles los que rompemos cada día su silencio. Creían que su prepotencia, que sus abogados y su dinero les servirían para seguir comprando silencio, pero esto ya no es posible. Nos obligaron a borrar el vídeo, el mayor robo de la historia de Cataluña, pero el vídeo nunca abandonó las redes porque centenares de personas hicieron copias y dijeron no a la censura. Resumiendo, que nuestro vídeo no tiene ningún dato falso, que nuestro vídeo no vulnera los derechos de nadie y que nuestro vídeo puede ser visto, compartido, proyectado y difundido tanto como se quiera. Otra vez, gracias por todo. Gracias.